y sombras de nuestra historia. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes, a Pablo, nuestro gran operador. Bienvenido, doctor Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Bienvenido. El otro doctor, que es Alberto Letieri. Bueno, vamos a tener un tema apasionante. Esperemos que les guste mucho, porque a nosotros sí. Grandes asesinos seriales. Apasionante y peligroso. Y peligroso. Vamos a aclarar que no vamos a hacer ninguna apología de ningún tipo de delito, pero sí vamos a analizar a los grandes asesinos seriales que ha habido en la historia mundial y en la historia argentina también. Pero no los imiten. No, Tampoco vamos a por matar favor. a nadie, al menos en público. En público no. Como decían los programas de antes, esto no lo hagan en casa, ¿no? Muchos de ellos fueron clientes de acá de Javier. No, de esos nos vamos a abstener por las dudas. Por secreto profesional. Exacto. Sí interviene en un juicio, pero por las familias de las víctimas, de uno de estos psicópatas seriales. Sí. Que fue el caso de que se llamó en los medios la Casa del Horror en Avellaneda. Yo patrociné a los padres de Marela, al papá de Marela, que era una de las víctimas, y a la mamá de la otra víctima, dos nenas de un violador y asesino serial que después de violarlas las estranguló y fue condenado a prisión perpetua, y en el juicio se habló de algunas de las cosas que vamos a hablar aquí. ¿Cuál es la tipología de esta conducta, si encuadra o no dentro de una especie de locura, o es simplemente una forma de conducta que no conoce límites ni normas, ¿no? Bien, creo que uno de los avances más importantes a lo largo de la historia de la criminalística y de estas patologías de grandes asesinos seriales, psicópatas, lo ha hecho Cuántico en Virginia, en el FBI, que es ahí donde empiezan a estudiar a los grandes asesinos seriales de la historia de los Estados Unidos para hacer un patrón y poder identificar más o menos cuáles son las conductas regulares que tienen estas personas, ¿no? Eso se logró gracias a estas investigaciones que se hacían en Virginia. Sí, lo curioso es la cantidad de asesinos seriales que hay en Estados Unidos. Por eso, esto tiene que tener claro, alguna explicación que es difícil de entender a simple vista, ¿no? No sé si es una cuestión racial, si es una cuestión de el tipo de sociedad tan competitiva y con tanto desprecio por el otro que favorece el desarrollo de personalidades psicopáticas, porque hay toda una discusión. Pero si bien se hizo un estudio a los efectos prácticos para las investigaciones, como vos decís, en el FBI, con la finalidad de poder armar patrones o perfiles de psicópatas que ayuden a resolver los casos. Lo cierto es que la cuestión de la psicopatía se viene estudiando hace mucho tiempo. Creo que una de las primeras publicaciones científicas sobre eso es de 1801. La hizo un francés, Pinel, en donde ya hablaba de extrañas personas que no eran locos, pero que tenían comportamientos anormales. Hay una serie de estudios que se ha hecho a lo largo de todo el siglo XIX, pero fue en el siglo XX, en Alemania, donde hubo el desarrollo de un psiquiátrico más importante, a partir de un psiquiatra, Schneider, quien llevó adelante una primera descripción y una caracterología o tipología de los distintos tipos de psicopatías. Sí. Y lo que caracterizaba, lo que decía Schneider, que es el texto fundamental, que no lo conocen mucho los anglosajones porque no fue traducido sino hasta hace poco al inglés, investigador, psiquiatra alemán, pero sí es conocido, por ejemplo, en nuestro ámbito, y en Alemania y en Europa en general. Él dice sobre las psicopatías que
no es una enfermedad, que puede tener ciertas características, pero que en realidad es un tipo de personalidad. Y él la define no como enfermo, sino como anormal. Ajá. Y en el término anormal, porque sabemos que la normalidad es una cuestión ideológica. Sí. Lo que consideramos normal o anormal suele ser una cuestión ideológica. Decimos que, por ejemplo, los homofóbicos van a decir que la homosexualidad es anormal, por ejemplo. Uh-huh. Cada uno establece qué es normal o qué es anormal de acuerdo a sus gustos o su ideología. Pero Schneider prescindió de eso y definió la normalidad como algo que se da poco frecuentemente. Lo normal es lo que se da, el tipo de conductas que se da frecuentemente, más común. Uh-huh. El grueso de la población. Entonces desarrolló un concepto de normalidad estadístico. Ajá. Y dijo que el psicópata es una conducta anormal, una persona anormal. Uh-huh. En términos estadísticos, se estima que habrá un 10% de la población que responde a características psicopáticas, que podemos decir que nos puede parecer mucho, pero en realidad estadísticamente es un grupo de la población reducido. Y tenemos que aclarar lo siguiente: no todos los psicópatas son asesinos ni criminales, ni muchas veces jamás terminan en la cárcel porque no cometen crímenes. Son psicópatas que tienen ciertas características de su personalidad que los definen así, pero que no necesariamente se convierten en criminales. Ni todos los criminales son psicópatas. Hay muchos criminales que simplemente han desarrollado conductas antisociales por razones del medio ambiente, falta de educación, etcétera. Ajá. La psicopatía es otra cosa. Yo en el juicio que participé en el que juzgamos y logramos la condena del Nene Sánchez, de este violador serial y asesino serial, recuerdo que el psiquiatra, el perito, el doctor Voss, dijo en el juicio que la psicopatía es una encrucijada entre la psiquiatría y el derecho, y es muy difícil de definirla, pero lo que es seguro es que no es una condición que vuelva a una persona inimputable. Qué bueno porque que lo aclaraste. El Código Penal Ajá. dice que son inimputables los que no pueden comprender la criminalidad de sus acciones o dirigir su conducta, ¿no? Esta es la fórmula de la inimputabilidad. Entonces, el psicópata, sobre todo el psicópata del que vamos a hablar, que es el psicópata desalmado en la clasificación de Schneider, sí. Es decir, una persona cruel, absolutamente cruel, que goza con el sufrimiento ajeno, que goza especialmente cuando la víctima está indefensa o es más vulnerable. Y que no siente culpa. Y que no siente ningún tipo de culpa, que encuentra, que muchas veces mata por placer, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de personalidad no es un loco, no es un enfermo, no es esquizofrénico, no tiene una psicosis, que sería lo que podría configurar una causal de inimputabilidad. Uh-huh. Generalmente es una persona que sabe lo que hace, que sabe que es ilegal, pero no le importa, y bien. que está encuadrado dentro de lo que la ley castiga, porque la ley castiga al quien obra con libertad. Si fuera un loco que actúa preso por la locura, no se lo podría castigar, habría que encerrarlo en una institución psiquiátrica. Uh-huh. Entonces, en el caso del psicópata, en el caso de Nene Sánchez, por ejemplo, decía el perito que son personas totalmente refractarias a la resocialización y al tratamiento. Uh-huh. Es decir, no hay posibilidad de que un psicópata desalmado de este tipo, que son los más peligrosos, deje de serlo. Lo va a hacer siempre. Uh-huh. Y siempre siempre que tenga oportunidad va a cometer algún acto de crueldad. Ya desde chicos, muchos de ellos se los empieza a conocer por algunas acciones. Sí. Un caso típico, el hijo de Leopoldo Lugones, que después fue jefe de la policía, sí. Fue funcionario alto policial en la década infame, inventó la picana. La picana, inventó la picana, y torturaba a los anarcosindicalistas y a todos los obreros que caían en sus manos. Era un
claro ejemplo de un psicópata perverso, desalmado. Y Leopoldo Lugones comentaba, asombrado cuando era chico, este hombre, cuando era un chico, que tenía la costumbre de torturar a los animales y matarlos. Este es un rasgo importante, típico de un psicópata, que cuando es chico es cruel con los animales, los mata, los tortura, les arranca las patitas, les pincha los ojos. Bueno, eso es típico de las conductas de los psicópatas. Si me llevas justamente al caso que vamos a analizar, uno de ellos, que es el de Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque Cayetano Santos Godino, o el Petiso Orejudo, era hijo de inmigrantes italianos. Ya al momento de nacer se le descubren algunas malformaciones congénitas, de ahí su baja estatura. Pero aparte de eso, cuando él era chico, de una familia que había pasado por muchas miserias, muy pobres, él ya de muy chico fue sometido a violencia por parte de su padre, que le pegaba en la cabeza fuertemente, que de hecho en las pericias que se le hacen forenses se le descubren cicatrices, lesiones cerebrales. Uh-huh. Y la madre, cuando lo van a encerrar, refiere que desde muy chico mataba palomas y las dejaba abajo de la cama, con lo cual la madre advierte esa conducta peligrosa. Lo echaron de todos los colegios primarios por sus conductas también así extremadamente violentas. Es muy común que además de matar animalitos y torturarlos, también torturen y le infrinjan daños a otros chicos. Exactamente. Estamos hablando de un psicópata en formación, claro, ¿no es cierto? Sí. Después, a medida que pasa el tiempo, estas conductas crueles se ven como mezcladas con lo sexual. Y ahí vamos a ver otra cuestión que es las perversiones, lo que se conoce como parafilias. Y vamos a ver en muchos de los casos que vamos a tratar hoy cómo lo sexual forma parte de los actos de crueldad y los terribles asesinatos que han cometido. Sí, de hecho, el Petiso Orejudo mataba niños de hasta 4 años. Se le conocen 4 asesinatos, pero dicen que hay muchos que no los han todavía podido descubrir y muchos que han sobrevivido a estos ataques. Uh-huh. Y que los últimos ya eran ataques sexuales. Por eso de eso lo que estabas refiriendo, ¿no? El caso por el cual lo encierran es el caso de un niño llamado Gesualdo, no recuerdo el apellido, sí, que es el que lo ahorca, lo lleva, digamos, engañado a comprarle caramelitos. Una metodología muy típica debe ser de los psicópatas, ¿no? El engaño, ¿no? Uh-huh. Esta seducción que hacen con los niños. El niño, cuando se da cuenta, este niño Gesualdo, de que está a punto de ser asesinado, se resiste fuertemente. El Petiso Orejudo intenta estrangularlo con una soga que tenía en su bolsillo, no logra estrangularlo. Entonces sale del corralón a donde estaban escondidos, encuentra un clavo de 3 milímetros y se lo clava en la sien. Con eso uh-huh. le da muerte. Uh-huh. El resultado de esto fue que la policía lo encuentra, le encuentra la soga como evidencia con la que había ahorcado a este pobre niño. Y el juez, el doctor Ramos Mejía, en ese entonces, dicen que tiene el proceso tiene una etapa de instrucción que es muy buena, que de hecho ha quedado en los anales de la Escuela de Derecho, que se estudia mucho por la etapa de instrucción que ha sido muy buena. Bueno, este juez, esto es lo raro, por eso se lo voy a preguntar a Garín, ¿no? Este primer juez que lo acusa... El libro gordo de Garín. El libro gordo de Este primer juez, Ramos Mejía, lo declara demente e imbécil. Uh-huh. Con lo cual lo manda a una institución psiquiátrica, a una institución, no sé si se llama psiquiátrica, bueno, pero para personas dementes, ¿no?
En esa institución, el Petit Sorejud intenta matar a 2 enfermeras y a 2 pacientes que estaban allí internadas. Con esto, después en apelación, lo mandan, lo condenan, lo declaran imputable y lo envían a la cárcel de Ushuaia, que era, digamos, la Siberia argentina, más o menos. Y allí es donde también se le encuentran rasgos psicopáticos, porque mata a un gato que era como la mascota de todos los reclusos, ¿no? Los reclusos eso provoca que lo maten. Que lo maten, claro, lo matan los mismos reclusos a golpe. Presos por haberle matado a su mascota. única mascota. A su mascota, claro. Ahí va la pregunta. ¿Por qué si un juez lo declaró demente, o sea, después eso se revierte y lo declaran imputable? ¿Esto puede pasar? O sea, una persona que es declarada incapacitada, digamos, para entender... Sí, lo que pasa que, bueno, hay vías de apelación en un proceso penal. Yo no conozco los pormenores del caso, pero seguramente eso habrá sido recurrido ante una instancia superior. Lo que pasa es que en ese momento la psiquiatría no tenía el desarrollo que tiene en la actualidad. Claro. Y hay varios dictámenes contradictorios en el juicio del Petit Sorejud, porque hay varios de los psiquiatras que lo vieron que consideraron que era un enfermo mental. Cosa que puede ser, que habría que estudiarlo, que tal vez no era un psicópata, sino realmente un enfermo mental. Igual las descripciones de los medios son bastante lombrosianas en esa. Claro, ¿no? Hay una asociación con la tipología y por eso aspecto. De los rasgos físicos. De hecho, en la cárcel de Ushuaia le operan las orejas. Así es. Porque se creía por Lombroso, que era médico... Era un psiquiatra italiano. Exacto. Que sostenía la tesis del criminal nato, sí. Haciendo estudios de la forma de la cabeza, de los rasgos, etcétera. Claro, del cráneo. Y creían que por esas orejas prominentes que tenía, de ahí venía la causa de esas locuras que tenía, bueno, con los niños, ¿no? Algo que ya está descartado, ¿no? De raíz. Ese es el caso del Petit Sorejud, que fue el primer gran asesino serial en la Argentina, ¿no? Sí, por lo menos conocido. Conocido. Habrá habido... En las provincias dicen que hubo un montón. Sí, también. Sí, hubo varios casos. Después está el caso de Robledo Puch en la Argentina. Gilla Murano. Un claro caso de un psicópata, Robledo Puch, que mataba sin necesidad incluso, ¿no? Porque ha cometido asesinatos que no tienen explicación, cosa que va muy bien con la lógica del psicópata, ¿no? De este tipo de psicópata. Bueno, el caso de Gilla Murano, que es una envenenadora. Ha habido muchos casos, quizá no tan resonantes como en otros lugares. El del Robledo Puch tuvo la característica de estar en un momento, que es el momento de los años 70, en el momento de la guerrilla, del auge de la juventud radicalizada. Entonces le vino muy bien a los medios para presentar un joven como una amenaza, ¿no? Con sus pelos al viento, claro, ¿no? Un muchacho que era de clase media, que no era de la villa, que no era de la marginalidad y que además representaba el peligro de la juventud frente al orden establecido y que se prestaba muy bien con su cara de ángel, ¿no? A esa demonización, sí, ¿no? Sí, y tenía sí. También sus fans, ¿no? Porque había chicas que iban a hasta el día de hoy con la película. Claro, aclamarlo a la salida de tribunales, ¿no? Sí. Como ha pasado con otro, como Ted Bundy en Estados Unidos, donde tenía sus admiradoras, ¿no? Claro, y Barreda también tenía, pero admiradores hombres. Admiradores hombres, claro. Que, bueno, otro claro caso de un tipo psicópata, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hay una característica de algunos de estos psicópatas, es que pueden pasar desapercibidos porque son capaces de adaptarse a las condiciones sociales y no ponerse en evidencia, ¿no? Claro. Y muchas veces cuando son psicópatas que tienen desviaciones sexuales, lo pueden conseguir más fácilmente porque estas desviaciones se ejercen en un plano privado. Entonces claro. Pueden pasar desapercibidos como personas supuestamente normales, entre comillas,
que se apegan a las normas en apariencia, pero que fuera de la vista de la sociedad cometen actos atroces. Y bueno, ahí, Galina, hay alguien que me está mirando mal y me está asustando. No sé si desde su computadora. Es Henry Landru, un famoso asesino serial. Y me mira a mí, fijamente. Sí. Este asesino serial vivió en Francia y comenzó a matar en relación a la Primera Guerra Mundial. ¿No? Es como que la Primera Guerra Mundial le dio la excusa, digamos, para llevar adelante sus fantasías y su metodología, que en realidad no era una metodología para nada, como podríamos decir, impulsiva. Era un asesino calculador, porque se casaba, conocía a alguna mujer que tuviera una buena posición social, se casaba con ella. Un viudo negro, digamos. Claro. Después la asesinaba, se quedaba con su fortuna y de nuevo iniciaba el ciclo. Eso lo hizo varias veces hasta que finalmente fue atrapado. Y le decían Barba Azul porque recordaba el cuento de Perrault, ¿no? Ajá. La cuestión es que Landru, que no tiene nada que ver con el historietista argentino, que digamos que tomó el nombre de él como seudónimo, no sé, en su fantasía. Andá a saber por qué lo eligió. Querría ser asesino de mujeres, Landru, no sé. Bueno, la cuestión es que... querría heredarlas. La cuestión es que Chaplin hizo una de sus últimas películas, inspirado en la figura de Landru, que fue Monsieur Verdoux. En donde un Chaplin ya viejo, canoso, y de edad avanzada, hace el papel de este viudo asesino, y con un papel muy notable, entre dramático y ridículo, ¿no? Porque Chaplin no podía abandonar su comicidad, ni siquiera cuando hacía de asesino, en donde seducía a mujeres, las mataba, bueno, la misma historia. Pero lo curioso y lo interesante de esta película es la reflexión que hace Chaplin al final, en La boca de Monsieur Verdoux, donde dice, no sé por qué me condenan a mí, si yo solo maté a 6 mujeres, dice, y nuestros gobernantes mataron a millones en la guerra. Entonces, sinsentido que expone maliciosamente Chaplin, que en realidad es una crítica no bastante clara a la sociedad de su tiempo, se entronca con aquello que decía Alberdi, que mencionamos en un programa anterior, de que cuando uno mata a una persona es un asesino, y cuando mata a millones en nombre del Estado y del patriotismo y de las cuestiones nacionales es un héroe. Sí. Entonces vemos que muchas veces, y acá es otro tema que después podemos desarrollar, muchas veces algunos de estos psicópatas llegan a ser jefes de Estado. Y bueno, si hacemos un poco de historia y vamos a hacer un recorrido histórico, por ejemplo, comenzando con la Edad Antigua y en el Imperio Romano, tenemos a grandes jefes de Estado que eran psicópatas. Primero, Tiberio. Y después, Calígula, que Calígula no se puede entender sin Tiberio, porque era el nieto de Tiberio. Y Tiberio si bien tuvo grandes éxitos militares, era un militar muy reconocido entre sus legionarios, ¿no? Era una persona muy popular. Cuando se recluye, primero que no se declara imperator, sino que princeps, que tiene toda otra, digamos, connotación, ¿no? Cuando él se recluye en Capri, es ahí a donde empieza a cometer todo tipo de atrocidades, desde orgías, pedofilia, asesinatos, en fin. Y ahí es donde lo lleva a Calígula a presenciar todas esas barbaridades, ¿no? Entonces Calígula, digamos que en un punto se cría en ese ambiente terrorífico. Calígula algunos consideran que era realmente un enfermo mental, que era un esquizofrénico que llegó al imperio por uno de esos azares de la historia,
Y si bien Tiberio era un pervertido, asqueroso, cuenta Suetonio cosas espantosas, ¿no? Mejor Dice, no nombrarlas. Sí, mejor no comentarlas porque provocarían verdadero asco en el oyente. Relacionadas con niños y con bebés. Pero lo cierto es que no llegó al grado de bestialidad y de brutalidad que luego exhibiría Calígula o Nerón, ¿no? También. Dos emperadores que fueron realmente terroríficos y que los dos tenían serios desórdenes mentales. Calígula tuvo un primer momento de su reinado en el cual también fue muy popular porque aplica medidas para la plebe que la favorecen. Después de ese periodo en el que fue un emperador bastante querido por su pueblo, tuvo una enfermedad. Esto también lo aclara Suetonio, que lo mantiene como un mes en cama y dicen que esa enfermedad es de la cual él después se recupera. El detonante. Es del detonante, claro, de después lo que empieza a ejercer todas este tipo de atrocidades y de asesinatos. Tengamos en cuenta que los emperadores se consideraban a sí mismos dioses y el imperio los consideraba, la población estaba obligada a rendirles culto como dioses. Entonces, los primeros, en realidad. Los primeros claro. no, pero el problema es que cuando el imperio se extiende hacia Oriente y empiezan a aparecer los emperadores procedentes del Oriente, tienen justamente esta asociación con los grandes emperadores persas y demás, y ahí es donde se produce la divinización. Exacto. Pero bueno, tenemos ya... Pero marca también el punto de caída, de declinación de Roma, ¿no? Sí. Porque justamente se dan estas conductas, a todo nivel, a nivel de la política, de la moral, de las instituciones. Claro, porque aparte todos los emperadores eran asesinados por causa de conspiraciones. Tiberio, Calígula, Julio Claudio, la mayoría ahí eran aparece víctimas. la famosa Guardia Imperial, que no tiene nada que ver con la hinchada de Racing. Creo que en realidad es un cuerpo especial que se crea para proteger a los emperadores, pero que en definitiva lo que hacía era ponerle precio a la vida de los emperadores. Claro, sí, razón sí. por la cual entonces nunca se estaba más inseguro que en el marco de la protección de la Guardia Imperial. Sí. Ni siquiera exiliándose como hicieron muchos, ¿no? Que se exiliaban, operaban de afuera y después cuando volvían eran asesinados. Antes de seguir con las barbaridades que hacía Calígula, que incluían desde las cosas más disparatadas como nombrar al senador a su caballo. Sí. Hasta violaciones, incestuosos, incesto, bueno, el asesinato de sus familiares más estrechos. Bueno, pero el incesto en realidad el incesto era suave, era lo más suave. En el contexto de la orientalización, en donde era muy común el hecho de que no había nadie que tuviera mayores atributos que la hermana del emperador. Claro, sí. Tenemos y aparte, algunos saludos antes de continuar. Uno, nos dice Verónica Ortiz, buenas noches para todos. Oscar Giraudo, muy interesante el programa, saludos. Marisa Lisanti, excelente programa. Verónica Ortiz nos reenvía un hermoso programa, 3 grosos abrazos. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus mensajes. Muchas gracias. No, y aparte que Calígula... me dijeron que Verónica Ortiz es una excelente cocinera, así que podría venir a visitarnos a alguno de estos programas y no solo mandar los saludos. Pero mirá vos lo que... Bueno, muy bien. A ver que venga con la cena. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Luces, sombras y cena. De nuestra historia. Muy bien. Bueno, Continuemos con las barbaridades de Calígula. Algunas de ellas están relatadas en la vida de los 12 Césares, en un libro clásico de Suetonio, que es un cronista, un historiador muy interesante, pero que a veces tiene el gusto por todo lo anecdótico, digamos, como una especie de Radiolandia de la época de los romanos. Bueno, pero nos dice mucho. Sí. Y sobre todo nos muestra lo que ha significado ese poder absoluto que tenía el emperador y que solo podía acabar cuando lo asesinaban, porque no había manera institucional de frenarlo. Claro. Sobre todo en el caso de Calígula, que tuvo un enfrentamiento enorme con el Senado, porque el Senado era como un órgano contrapoder, ¿no? Que era oligárquico,
¿no? Estaban todos los garcas de Roma, estaban ahí representados, pero como era un órgano colegiado, trataba de frenar los arrebatos o el poder del emperador. Y en el caso de Calígula no pudieron hacerlo porque el tipo no conocía límites, no respetaba nada y se burlaba de todo. Entonces siguió avanzando con todas sus manías de crueldad. Llegaba a matar porque simplemente le caía mal un espectador mientras estaba en el circo romano contemplando el espectáculo, y por ahí a alguno no le gustó el gesto que hizo y lo mandaba a detener y lo hacía asesinar. Sí. Además de asesinatos, por ejemplo, de personas que no quisieron tener sexo con él, bueno, pero hombres o mujeres, ¿no? Tiberio hacía lo mismo, tenía un lugar en Capri por donde arrojaba al vacío a sus enemigos para que murieran, ¿no? Sí. No me acuerdo bien ahora cómo se llama, era como una suerte de ventana por donde tiraba, digamos, arrojaba al vacío a sus enemigos. Ahí tenemos, bueno, en la Edad Antigua, estos ejemplos, ¿no? De psicópatas, de asesinos seriales. El ejemplo de Nerón, de quien se supone también que no estaba en su sano juicio, que cometió asesinatos atroces, que hizo incendiar Roma y culpó a los cristianos, y que llevó adelante una de las peores persecuciones contra los cristianos, que llegó a que se lo identificara para algunos exégetas del Apocalipsis con el anticristo, ¿no? Llegaron a decir que el anticristo del que habla San Juan sería Nerón, cosa que seguramente no es así, porque el Apocalipsis fue escrito muchas décadas después de la muerte de Nerón, pero en su momento ocasionó terrible temor entre los fieles cristianos, que fueron sometidos a toda clase de barbaridades, ¿no? Sí, es muy cierto. Y si vamos por ejemplo, a la Edad Media, también ahí aparecen asesinos seriales que contaban con el beneficio de que el señor feudal gobernaba en su tierra y hacía lo que quería, o sea, en su latifundio era de él, y había una ausencia del Estado, o un Estado prácticamente nulo, una fragmentación del Estado. Entonces, en su tierra, digamos que era el que mandaba, el que ordenaba las leyes, el que era juez y señor. Era gobernante, era el juez, era el que aplicaba la ley. Entonces eso digamos que es un ambiente y un clima y un contexto que los protege, porque dentro de su castillo no entraba más que lo que él quería, ¿no? Claro. Entonces, era inviolable el castillo, y además tenían un fuero especial, por lo cual rara vez eran juzgados por su señorío. Por sus delitos, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí tenemos, ¿no? Varios asesinos seriales o hay un torturadores. Un caso, el más notable, hemos visto en todos los, por ahí uno en los museos, sobre la Edad Media se ven los instrumentos de tortura que se utilizaban. Muchas veces eran con fines supuestos, entre comillas, de justicia, pero en algunos casos los utilizaban simplemente por placer, ¿no? Estos psicópatas perversos, investidos de toda esa autoridad, hacían cualquier cosa sabiendo que el castigo nunca les iba a llegar, o muy rara vez. Y uno de ellos es el famoso Drácula, personaje que no es de la ficción, sino que es un personaje histórico real de Rumanía. Sí. Vlad Tepes, conocido como Vlad el Emperador o Vlad Draculea, que quiere decir el hijo de Drácula, porque su padre era Vlad Dracul. Sí. El verdadero nombre Dracul, que quería decir de la Orden del Dragón, pertenecía al padre. Y él, que era uno de sus hijos, que luego logró recuperar la herencia y convertirse en señor feudal, fue un personaje muy propio de ese momento. Este tipo de gobernantes tan sanguinarios, brutales, hubo muchos, y más en la zona de Europa Central. Se cuentan atrocidades. Algunos dicen que son exageraciones. Por ejemplo, dicen que los colonos alemanes a los cuales él persiguió
difundieron y propalaron muchas exageraciones de las barbaridades que él hacía. Sí. Entonces que hay que tomarlo con pinza. Pero después resulta que hay otros observadores que han dejado testimonio de las cosas que hacía Vlad Tepes, que eran rusos, y a los rusos les encantaba. Y decían, este es un gobernante como corresponde. Porque, por ejemplo, para tratar de entender lo que era Vlad Tepes, en la puerta de su castillo, él dejaba para los caminantes, para que pudieran tomar agua, una jarra, un recipiente de oro, sin cadena, sin candado, sin nada. Y nunca nadie se atrevió a robarlo, porque el castigo al robo y a los delitos era toda clase de torturas que terminaban con el empalamiento. Sí. Entonces nadie... Sabrán que es el empalamiento. Claro, el empalamiento es cuando agarraban a un ser humano y le ponían una estaca en punta y lo clavaban ahí hasta que se moría, por un lugar que conviene no mencionar. Sí, queda muy atrás y muy abajo. Sí. Bueno, este modo como es de ejecución venía de antiguo, ya lo aplicaban los asirios, se había aplicado en distintos, los turcos también lo aplicaban, pero digamos, Vlad Tepes lo convirtió en una marca de fábrica. Fue un tipo que el padre lo había dado como rehén del Imperio Otomano y se había criado en Turquía en realidad, en el Imperio, sí, con el sultán. Supuestamente el sultán lo apreciaba y él apreciaba al sultán, pero cuando entró en guerra contra los turcos fue a los que más persiguió, invocando cuestiones de religión. En un primer momento, después de que muere el padre, por una sublevación de los nobles que lo traicionan, él le pide al sultán que lo ayude, le da una mano el sultán, pero después se niega a pagarle tributo y entonces se alía con los húngaros, se alía con la corona húngara contra los turcos y en realidad contra todos los que no fueran de nativos de Valaquia, que era la zona de Rumania donde él tenía su señorío feudal. Entonces persiguió a los alemanes, persiguió a un grupo de sajones que había también establecido por esa zona. Perseguirlos quería decir, acá hay un poblado de alemanes, voy y los mato a todos y los empalo a todos. Entonces, eso era lo que hacía. Montaba situaciones de empalamiento en las cuales eran círculos concéntricos alrededor del pueblo con distintas alturas. La estaca más alta era para el alcalde, pongamos, y así sucesivamente de acuerdo al rango, y los ponían a medias de clavar, cosa que se fueran muriendo de a poco. ¿Me explico? Bueno, hay una explicación de un revisionismo histórico sobre Drácula, que dice que en realidad, sin desmentir esto de su condición psicopática que planteabas vos, ¿no? Pero que el problema era que él era un gobernante de una organización política pequeña que estaba expuesta al avance de los turcos y que efectivamente había una cuestión cultural y religiosa y que como él no podía oponerle la guerra de la manera tradicional porque no tenía efectivos, lo que hizo fue construir una imagen a partir de su condición de torturador, de estas cuestiones, de estas formas de violencia que vos señalabas, y también hizo divulgar el hecho de que él se alimentaba con sangre humana. Uh-huh. Entonces, que en realidad eran muy remisos a confrontar contra él sus adversarios, por el hecho de que sabían lo que les esperaba y además que se había presentado como una figura demoníaca, pero que en realidad había sido un defensor de la religión cristiana frente al avance de los turcos, ¿no? Que es muy interesante porque la historia siempre da estas distintas visiones. Es verdad, hay varias versiones, sí. También entre sus características se vengó de los nobles, de los boyardos, sí,
que habían traicionado a su padre. Y se dice que los invitó al mejor estilo de los Borgia y al mejor estilo del Padrino, ¿no? Y al mejor estilo de ¿cómo es? Del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que cuenta esta anécdota, la pone en cabeza de César Borgia. Bueno, él hizo lo mismo, los invitó a un banquete a todos los nobles de la zona. Una vez que terminaron de comer, agarró a los más viejos, los hizo empalar delante de los hijos. Y a los hijos los mandó caminando en una marcha de no sé cuántos cientos de kilómetros para que fueran a reconstruirle el castillo de él en Transilvania. Es decir, que lo que cuenta Maquiavelo ya lo había practicado un tiempo antes Vlad Dracul. Y es cierto lo que dice Alberto, no solo confrontaba contra los turcos, contra los nobles de su propio territorio, en algún momento era aliado con los húngaros, pero a veces era rival. Claro, La cuestión es que en todo esto él practicó el terrorismo para imponerse, ¿no? Y a tal punto lo logró que las poblaciones que no se le resistían las perdonaba, pero si había el mínimo grado de resistencia los empalaba a todos. Le manda una carta al gobernante húngaro y le dice, desde tal población hasta tal otra, por todo el camino hice empalar a todos, 30.000 empalamientos. Dice, no quedó uno que se nos pueda resistir. El sultán, el mismo que lo había criado, se pone en guerra con él y en determinado momento llega a un lugar que se conoce como el Bosque de los Empalados. Era un bosque que él mandó a tirar abajo para llenarlo de estacas, convertir los árboles en estacas y empaló a 25.000 personas. Dicen que el sultán, que estaba acostumbrado a liquidar gente, cuando vio eso, tuvo una descompostura tan grande, se fue espantado, se volvió a Constantinopla, vomitando y no se atrevió a volver más durante bastante tiempo. Bueno. Finalmente, creo que el alumno había superado al maestro. Claro, finalmente Vlad Tepes fue derrotado en una batalla y fue apresado por el gobernante húngaro, que lo mandó a la ciudad de Buda, que es una de las partes de Budapest, y estuvo prisionero en una cueva. Yo he tenido la suerte de conocerla, o la suerte, pero no entre prisionero, comillas, no prisionero, de conocer la cueva donde estuvo Vlad Tepes preso. Y es un lugar horrible que no sé cómo pudo estar tantos años preso en un lugar todo lleno de humedad, de frío, ¿no? Y sobrevivió el tiempo suficiente como para volver a intentar recuperar su señoría. Entre otras cosas, se dice que la mujer de él, cuando fue capturado, sabiendo que venían avanzando los turcos, se arrojó desde la torre del castillo al río. Correcto. Porque dijo que prefería ser comida por los peces antes que violada por los turcos. Bueno, bien. Eran tiempos duros, evidentemente. Sí, ahí aparece también otro personaje bastante terrible, que de ahí también viene su nombre, Iván IV el Terrible en Rusia, ¿no? Que también tiene sus defensores. Sus defensores, porque fue el que produjo o el mentor de la unificación rusa, ¿no? Pero también sus últimos años dicen que padecía una sífilis que terminó volviéndolo loco. Sí. Y su último acto fue matar a su propio hijo, que es justamente la pintura de Ilya Repin, que retrata justamente ese momento en el que agarra no sé si era una lanza, un palo, que le da en la cabeza y lo mata, en uno de esos arrebatos de ira que tenía tan frecuentes, producto de del grado de locura que le había producido la sífilis. El grado de locura y el poder absoluto, ¿no? Que tenían, que hacía que cualquier persona gozando de tanto poder es difícil que conserve la cordura, ¿no? Sí. María Angélica Rodríguez nos manda saludos desde Chaco, y Gustavo Javier Valdés dice: el empalamiento ya estaba prescripto como pena en el Código Babilónico de Hammurabi, el conjunto de leyes más antiguo que se ha encontrado. Así es. Curiosamente también contempla el principio de inocencia y la proporcionalidad de la pena con el delito. Felicitaciones por el programa. Es cierto lo que dice sobre el Código de Hammurabi. Sí, el primer cuerpo normativo de la historia.
por lo menos que se conozca, ¿no? Sí. Al mismo tiempo que estaba Vlad Tepes cometiendo, más o menos, digamos, para la misma época que Vlad Tepes cometía estas barbaridades, había en Francia un movimiento de liberación nacional para sacudirse el yugo de los ingleses. ¿Y quién estaba al frente de ese movimiento? Era una santa, Santa Juana de Arco, o la doncella de Orleans, que tomó la responsabilidad de, decía que hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, que Dios le había ordenado echar a los ingleses, y con esas visiones místicas comenzó una campaña que terminó exitosamente expulsando a los ingleses de Francia, y lamentablemente terminó con la muerte de ella en medio de la tortura, el suplicio que le infligieron personeros de la iglesia que trabajaban para los ingleses, ¿no? Y que la acusaban de bruja. Bueno, en realidad también se plantea que ella tiene esa revelación después de que ve violar a su hermana por los ingleses. Por lo tanto, vemos que son sociedades donde la violencia en realidad era mucho más explícita, porque a lo mejor ahora, si bien nos parece, realmente es gravísimo lo que estamos contando en términos humanitarios, pero también tenemos que pensar que eran sociedades donde la violencia se ejercía. Era cosa de todos los días. Y estaba naturalizada. Después vamos a hablar de una teoría que hay sobre los psicópatas que propuso Charles Darwin, nada menos. Bueno, ¿no? Si vas a hablar de la teoría de Charles Darwin, habla ahora, porque si no vas a hacer el próximo. Correcto. Bueno, muy corto lo voy a decir. Decía Darwin que existe este tipo de personalidades furiosas y asesinas. Son una reserva que tiene la especie. Fíjense qué curioso esto, ¿no? Decía, la especie necesita gente que sea salvaje, asesina, para las situaciones de emergencia en las cuales tiene que defenderse de un ataque externo. Entonces, estos psicópatas en esas condiciones son muy útiles. No son útiles, sino todo lo contrario, en épocas de paz. Y esto es lo que pasó en la época de Santa Juana, donde había un personaje que era apodado Barba Azul, que después dio lugar a cuentos infantiles, de esos cuentos que hacían llorar a los niños en otra época. Y este señor, Barba Azul, era muy joven cuando se puso a guerrear a la par de Santa Juana y la salvó en numerosas ocasiones. En momentos en que Santa Juana estuvo en peligro de muerte, vino este salvador que se llamaba Gilles de Retz y que le decían Barba Azul porque tenía una barba muy oscura y medio rara, y no sé si se la teniría o no, pero lo cierto es que ese era el apodo que se había ganado, y la salvó en repetidas ocasiones y la adoraba. La adoraba porque la consideraba la mensajera de Dios y porque además era muy hermosa, y él estaba enamorado, perdido de Santa Juana. Este hombre se casó muy joven. ¿Cómo se casó? Secuestrando a su mujer y obligándola a casarse. Cuando termina la guerra... Un hombre equivocado, ¿no? Claro, era un noble. Su abuelo había conseguido algunas fincas que quería comprar y no se las querían vender mediante el método de secuestrar a sus propietarios. Ellos eran nobles. Sí. Entonces los secuestraban y hasta que no le firmaban la venta no lo soltaban. Entonces ya de chiquito había sido criado por su abuelo que le permitía todo y que además lo entrenaba para que fuera un militar importante y para que practicara esta amable práctica de secuestrar a los rivales, de hacer secuestros extorsivos, que como lo hacía un noble no tenía castigo. Entonces, este señor, después de que se casó, tuvo una hija después de 7 años de casamiento, oportunidad que la mujer aprovechó para irse porque ya no soportaba sus locuras y su homosexualidad. Bueno, la cuestión es que tenía varios castillos en los cuales empezó a llevar adelante una curiosa práctica y pasó de ser un héroe nacional a ser un monstruo aborrecido por toda Francia. ¿Qué era lo que hacía?
mandaba a sus sirvientes a reclutar jóvenes, pobres, ofreciéndoles ser pajes, ser sirvientes, mejorar su condición en sus castillos. Una vez que los tenía en los castillos, los torturaba, los colgaba de ganchos del techo, los dejaba colgando, los azotaba. Después fingía ir a rescatarlos, y como era un héroe de guerra, los chicos se confiaban en él y se abrazaban pidiéndole ayuda, y entonces era la oportunidad que cuando le estaban pidiendo ayuda los degollaba. Decían que se bebía la sangre, decían que sometía a los chicos a toda clase de torturas y violaciones. La cuestión es que finalmente era tanto el horror que no podían conseguir ya quien aceptara enviar a sus hijos como pajes o como sirvientes a sus castillos, porque no volvían nunca más y no se sabía qué había pasado con ellos. La cuestión es que finalmente fue un obispo quien empezó a recoger los rumores que corrían y que circulaban sobre este hombre. Y cuando finalmente llegaron a su castillo, en donde se dedicaba a la brujería, adoraba a Satanás, practicaban la alquimia porque él se había quedado en la ruina por los despilfarros, entonces quería convertir el mercurio en oro, sí. Y hacían toda clase de brujerías con la sangre de los niños. La cuestión es que lo pudieron detener. Lo llevaron a juicio, comenzó negándose, negando las acusaciones, terminó admitiéndolas y fue ejecutado. Es más, como era noble, podría haberse salvado de la ejecución, pero atravesaba esos periodos de euforia, después caía en depresiones, entonces decidió no acogerse al derecho de los nobles de no ser ejecutado y forcado junto con con sus cómplices. Este fue uno de los casos más notables de Barba Azul, que después dio lugar a ese cuento de Perrault, en el cual está cambiada la situación, ¿no? Barba Azul aparece en la realidad como Landru, es decir, como un hombre que mataba a las mujeres, pero en la realidad histórica asesinaba niños. Uh-huh. Y otro caso curioso, de una parienta, y con esto ya vamos concluyendo, una parienta de Drácula, una descendiente de Drácula, como 200 años después, se convirtió en la Condesa Sangrienta, una persona que heredó el gusto de Vlad Dracul por la sangre, y que es considerada la mayor asesina serial de la historia, mujer, que mató más de 630 chicas. Tenían que ser vírgenes, tenían que ser reclutadas con esa condición. ¿Por qué? Porque en sus hechicerías y en su brujería necesitaba matar vírgenes. ¿Y para qué las mataba? Dicen la leyenda que las mataba para bañarse con su sangre, para poder así conservar la juventud, porque ella estaba convencida de que con la sangre de una virgen nunca se iba a arrugar y se iba a mantener joven y linda. No existía el Botox. Claro, entonces no existía el Botox, pero había muchas chicas campesinas a las cuales ella podía hacer secuestrar. Tenía 2 sirvientes, una mujer muy grandota, que era la que sostenía a las chicas mientras ella las degollaba o las mordía para tomar la sangre directamente de sus venas, y tenía un sirviente que era también un hombre muy robusto y que ejercía los actos de fuerza necesarios. Cuando entraron en su castillo se encontraron con una galería del horror. Esta galería del horror, lo primero que vieron las fuerzas del orden, digamos, cuando decidieron entrar en su castillo, fue a una sirvienta que estaba encepada en el patio y que le habían dado tantos, pero tantos golpes que le habían fracturado todos los huesos de la cadera.
Después encontraron como 50 cadáveres en descomposición, salas enteras del castillo cubiertas de sangre, y los relatos de las torturas a que sometía a sus víctimas son espantosos. Vamos a evitar comentarlos, pero en otro momento podemos volver sobre la condesa sangrienta, que se llamaba Erzsébet Báthory, que estaba emparentada lejanamente con Drácula y que fue una verdadera vampira, porque esta sí bebía la sangre y utilizaba la sangre de sus víctimas. Bueno, se nos está yendo el tiempo, sí, y además nos tenemos que volver a casa, y la verdad que yo ya me estoy asustando, no sé qué me voy a encontrar al salir a la calle. Quizá quien nos está mirando aquí, nuestro querido operador, no sé, algún descendiente del propio Drácula. Sí, sí. Vamos a recordarnos practicar esto en casa por las dudas, ¿no? Porque tuvimos un programa muy especial. Pero sí, bueno, quisimos Bueno, sí, no tendríamos que hacer otro sobre las viudas negras. Las viudas, bueno, ahí tenemos cantidad, ¿Usted? ¿Qué iba a decir? No, que usted conoce todo esto que parece por moverse mentira, en ambiente. Es estrictamente histórico. Puede haber alguna exageración en cuanto a la cantidad de víctimas, pero sí, realmente todo esto ocurrió. Sí. Imagínate que fue un obispo el que se atemorizó por lo que pasaba con Barba Azul en tiempos de plena auge de la Inquisición. Claro, es impresionante. Sí. Bueno, nos quedan algunos asesinos. Todavía. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el lunes que viene. Luces y sombras de nuestra historia. Todos los lunes, de 22 a 23.